Los mejores ambientes para tu casa están en Viva Bonito de Liverpool. Encuentra en exclusiva la nueva línea de productos Marta de Baile Home con todo lo que necesitas para decorar tu casa. Vajillas, cubiertos, cojines, cristalería, manteles y decoración inspirada y creada por Marta para los que aman vivir bonito. Liverpool es parte de mi vida. Sugiero, cuentavientes, que si están manejando, se agarren del volante. Si están en su oficina, se agarren del escritorio. Porque ya saben que cuando viene la doctora Fey Ostrowski, esto se va a poner color de hormiga. Arde Troya. Arde Troya. Nada más en la mano, ya con esto arrancamos. En la mano la señora Fey Ostrowski trae un libro que se llama Mentes Asesinas. Con eso. Que es un libro resultado de todas las entrevistas que le ha hecho en la cárcel a asesinos seriales aquí en México. La doctora Fey Ostrowski es neuropsicóloga, profesora e investigadora de la UNAM. Tiene un posgrado en trastornos de comunicación en la Universidad de Northwestern en Illinois y un doctorado en biomedicina en la Facultad de Medicina de la UNAM. La señora no es cualquier señora. Exacto. Y nunca le hemos preguntado, Fey, Nunca te hemos preguntado, Fey, ¿cuál ha sido de estas mentes asesinas, cuál ha sido la que más te ha simbrado? Fíjate que hay varias. Me han sembrado gente que he visto fuera de la cárcel, que también tienen estas mentes psicopáticas, ¿no? Ajá. En la cárcel, bueno, una de las personas que más me impresionó es Juana Barraza Samperio, que es la mataviejitas, ¿no? Que tiene, oye, que por cierto, para que veas lo carismática, primero se buscó esposo y se casó dentro de la cárcel. Ah, mira. Todas las que andan solteras, tú, Rebequita. Sí, allí era la cárcel. Aquí afuera, Ajá. y ella ya se casó. Se casó con un hombre 10 años más joven que ella, ¿no? También criminal. Claro. Ya se divorció. Duró el amorcito nada más un año. Pero bueno, se consiguió pareja, ¿no? Wow. Y es un caso muy interesante. Y está en cadena perpetua. Bueno, tienen 754 años de cárcel. Porque como en México no hay pena de muerte, son 45 años o más por cada asesinato, si son 18 más intento de homicidio en otros 2, o sea, lo que decir es que no va a salir, ¿no? Claro. Pero bueno, ese es uno, pero también varios narcos que he entrevistado. Me entrevisté a un médico que pertenecía a un cartel. No voy a decir mucho para que si me oye no me reconozca. Ajá. Pero era como si estuviera hablando con un médico nazi, ¿no? Porque le decía, oye, pero ¿por qué ustedes de repente deshacen cadáveres y de repente salen cortados en cachitos por todos lados? Y bueno, pues es lo que ya sabemos. Uno es para dar el mensaje, ¿no? Sí. De lo grueso que somos y cortamos, depende que te cortan. Si te cortan las manos es porque te robaste el dinero, y si te cortan la lengua porque fuiste un soplón. Entonces hay mensajes en la parte que cortan, pero también deshacían los cadáveres y ¿cómo lo hacían? Pues creaban crematorios. Y le decía, pero cuando quemas un cadáver huele muy feo, ¿no? Cuando queman ahí en la Facultad de Medicina de la UNAM huele espantoso, ¿no? Y decía, no, es que nosotros creamos crematorios subterráneos para que no se olviden. Entonces veías como que un médico, te imaginas que está hecho como para ayudar, ¿no? Claro, una buena persona. Y te lo contaba así, pues muy claro, no, todos te lo cuentan como si fueran al súper, ¿no? Sí. O que me están dando el reporte del clima. Qué fuerte, ¿no? Entonces, bueno, dile sí. a los cuentavientes por qué vamos a hablar hoy de psicópatas y sociópatas. Fíjate que es muy interesante porque todo el mundo piensa, ay, otra vez viene esta señora a hablarnos de criminales y eso, y psicopatía y eso. Pero los estudios muestran que por lo menos que las personas diariamente, por lo menos interactúan con una persona que es psicópata. Échense ese trompo a la uña. Qué O sea, miedo. todos ustedes, cuentavientes, y todos nosotros, todos los días, por lo menos interactuamos con un psicópata y no estás ni enterado. Porque no sabemos ni cómo son. Claro. A ver, arráncate. Entonces, platicábamos que en general la gente define
psicopatía y sociopatía, y algunas gentes dicen, no, para fines prácticos es lo mismo. Para mí no es lo mismo. No es lo mismo psicópata que sociópata. No. A ver, danos la definición. Es que primero te voy a explicar un poquito antes. La personalidad. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es nuestro sello individual. Es cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. Y la personalidad, así a grandes rasgos, tiene dos características. Se va a formar del temperamento, que es cómo vas a reaccionar emocionalmente al mundo, ¿no? Y el temperamento tiene una característica que es heredada. O sea, si tus papás eran extrovertidos o eran muy intensos, es muy probable que tú también seas, aunque hay esta varianza porque tú eres mezcla de la mamá y del papá, pero tiene un componente genético el temperamento. Y el carácter es el componente aprendido. Es lo que tú vas aprendiendo a lo largo de la vida, cuáles son tus valores morales, cuáles son cómo percibes al mundo y tus reglas sociales. Entonces, el temperamento, pues se hace una mezcla de temperamento y carácter, la personalidad, temperamento y carácter. Entonces, cuando hablamos de psicopatía, la psicopatía es un trastorno de personalidad. Luego la gente confunde, hasta ustedes una vez también mencionaron, la doctora hablando de los psicóticos. No, la psicopatía están muy sanos. Los psicóticos no es un trastorno de que estén locos. Están muy sanos. Son gente que tiene muy claro cuáles son los objetivos, las reglas, no escuchan voces que te digan, vete a matar a estos malos porque Dios me mandó. No es un desorden mental. No es una esquizofrenia paranoide, no es una esquizotipia. Hace poco me decían este chico parricida que mató a la mamá y al papá. ¿Qué es parricida? El que mató a la mamá y al papá. El que mata a la mamá y al papá es parricida. Ajá. Este chico que mató a un director de cine muy famoso y primero lo mata a él y luego mata a la mamá. Estuvo en todos los medios. Y entonces, ¿qué es ese cuate? Bueno, él tiene rasgos de esquizotipia. Lo entrevistaron varias gentes de los medios de Televisa, López Dóriga y Paula Rojas, exacto, Adela Micha, y todos ellos se entrevistaron. Y entonces, este sí tiene un rasgo esquizotípico. Él los mató, pero fue el autor intelectual junto con la novia. Imagínate, que te manden a matar tu mamá y tu papá. O sea, que tú mandes a matar a tu mamá y a tu papá. Okay, pero bueno, entonces quedemos claros. Entonces, la psicopatía es un trastorno de tu personalidad. Exacto. No es un tema cerebral. Es que, claro, bueno, todo es cerebral, porque el cerebro es el órgano de la conducta, como siempre digo. El cerebro es un órgano fantástico, que tú también ya te enamoraste del cerebrito. Yo amo el cerebro. Porque el cerebro pesa 1,5 kilos y es la fuente de todo, del odio, del amor, de la creatividad, de la memoria, de la inteligencia. De la razón. Aunque te duela el corazón cuando te pusieron el cuerno y te abandonaron, el que manda las señales es el cerebro, no es el corazón. Entonces, el psicópata, y ahorita hablamos de cómo es el cerebro de un psicópata, es diferente al sociópata. El psicópata tiene que ver con su personalidad. El psicópata, que ya sé que me vas a preguntar eso, nace y se hace. Tiene las dos cosas, ¿no? Tiene un componente genético, que ahí están unos genes. No hay genes del mal, pero hay esos genes. Y factores medioambientales disparan que se prendan esos genes. Ahorita platicamos de lo que se llama epigenética. El sociópata tiene más características aprendidas. Es la parte más de carácter. Nace con un cerebro que sí tiene unos sistemas emocionales, que puede reaccionar, porque ahorita te defino qué es psicopatía, sí puede reaccionar a las emociones de los demás. Los psicópatas, ahorita te digo la nueva onda que hay sobre las emociones y los psicópatas, y es un componente más adquirido. La que también tiene ciertas características en su interacción con los demás, viola las reglas, son los que roban, los que asaltan, pero es como una cuestión un poco de grado, pero tiene las emociones relativamente intactas. El psicópata no, el componente genético es muy importante. Por eso, pero a ver, pensemos en un asesino en serie. ¿Puede ser sociópata? En general puede ser psicópata. Pueden ser, pero en general son psicópatas. Son psicópatas. Son psicópatas. El sociópata es como el raterito.
¿no? El raterillo, es menos Sí. sofisticado. Es más, sí, son Y los que siente hacen- remordimiento. y sienten feo y pueden, muchas veces lo apagan para no sentir feo, los sistemas emocionales. Tú misma o nosotros nos pasan tantas fotos de gente decapitada y de todo eso, que dices, "Ay, ya no quiero ver esas cosas y mejor ya me volteo porque sientes feo", lo puedes apagarlo para sobrevivir. ¿Qué es lo que pasa? Que la sociopatía muchas veces es más frecuente entre medios ambientes pues con carencias, con muchas Claro. carencias, ¿no? Ok. Entonces, vamos a ver, la psicopatía entonces, que es a lo que a todos nos fascina, hay una serie, a ti que te gustan las series, que se llama The Fall, está en Netflix, que es sobre un asesino serial, está muy buena, se las recomiendo. A mí en general me chocan esas series, No, bueno, pero esta está no, muy... ya la vamos a empezar a ver Ah, hoy. sí. Sí, Ok. tiene, ajá. Entonces, son los asesinos seriales. Los asesinos seriales nos fascinan a todos, ¿no? Porque tienen ciertas características de cómo van a cometer sus crímenes. No es que se levanten un día y digan, ¿qué iré a hacer ahora? ¿Qué hago? Voy a ir a matar viejitas. No, se van desarrollando toda una serie de fantasías aberrantes durante mucho tiempo que van a hacer que lleguen a cometer esos asesinatos. No sé si quieras que platiquemos antes de entrar al tema, no sé qué tanto tenemos, cómo planean los asesinos seriales sus crímenes, Que son ¿no? psicópatas. Que son psicópatas, A ¿no? ver. Entonces, primero, ¿quieres que te defina? La psicopatía es un trastorno de personalidad que se va a manifestar en 3 esferas, básicamente. En las relaciones con los demás, son personas superficialmente encantadoras, manipulan a los demás para sus propios, para lo que ellos quieren, son narcisistas, ¿no? Y en las emociones, en general, se ha dicho que no sienten las emociones igual que nosotros, que tienen, por eso, pues puedes Dormida la matar. amígdala. Es que es muy interesante. Bueno, déjame, ahorita te digo las emociones, no sienten las emociones igual. Ok. Y en las relaciones con los demás, pues nos manipulan, y en la parte interpersonal son irresponsables, utilizan a los demás para sus propios fines. Entonces, es muy interesante porque hasta hace poco se decía que no hay forma de rehabilitar a un psicópata, que es muy difícil porque si tú les das una terapia psicológica, pues lo que va a pasar es que los vuelves mejores psicópatas. Pues dices, mira, pobrecito, le duele. Pues sí, entonces se vuelven mejores. Y se ha encontrado que en los psicópatas, los que están en la cárcel, si son psicópatas, tienen un 60% más de chance de reincidir. Por eso es muy importante clasificarlos bien en la cárcel. Pues los sacas y pum, salen otra vez y te matan peor, ¿no? Entonces, hay una serie de terapias que se les ha dado en la cárcel a los psicópatas y siguieron a esos que les dieron terapia en Estados Unidos y reincidieron el 80 en lugar del 60, porque No, ya bueno. son mejores para hacer psicopatía. Pero los nuevos estudios de neuroimagen acerca de la psicopatía, en donde tengo amigos que se llevan resonancias magnéticas funcionales a las cárceles y entonces ahí checan cómo procesa el cerebro de los psicópatas las emociones, que yo también lo hago. Yo no las llevo a las cárceles porque yo soy pobre aquí en México, entonces los tengo que sacar y llevarlos a donde están las resonancias magnéticas funcionales para ver cómo procesan emociones, ¿no? Entonces, las procesan diferentes las emociones. A ver, explica. Por ejemplo, si yo te pongo emociones muy agradables, como escenas eróticas pueden ser, o escenas de tu infancia, Un bebé o cosas riéndose, se generan en tu cerebro ciertas áreas que detectan esas emociones. En ellos no se generan esas emociones O sea, no se básicas. prende. No se prende. Si yo te pongo miedo, tú me decías la amígdala, que es tan importante para el procesamiento de emociones como el miedo, ¿no? En los psicópatas está más pequeña y no se activa cuando pongo caras de miedo. Te pongo unas caras de miedo y las comparo contra caras neutrales, ¿no? Y les da igual, no se prenden O esas sea, áreas. como que la amígdala que es el miedo, que es muy importante, como que no respondiera. no responde igual porque O sea, lo que a mí me daría pavor, no lo puedo creer, ellos dicen, cero Está grave. bien. Ajá. Cero es como grave. neutral.
¿me Sí. entiendes? Me vale. Sí. Y el miedo es por ejemplo, ¿qué escenas te pongo horribles? Como ancianos golpeados, niños, escenas de guerra, son cosas feas sociales, de miedo, que si te las enseño la gente dice, guácala, no me enseñes eso, está terrible. Entonces, el miedo no se prende, y tampoco reaccionan como, les da igual ver una silla, que un cuerpo mutilado, que una toalla, da igual. Entonces, o sea, estructuralmente el cerebro no registra igual ni la intensidad de la pasión, el amor, la alegría o el miedo, el horror, la culpa exacto. que uno. Pero te voy a decir lo nuevo que está saliendo, que es algo que está saliendo de las investigaciones de ahora en la mañana. Aparentemente los psicópatas no detectan estas emociones tan inmediato. Tu sistema límbico, que es donde está la amígdala y esto, reacciona de inmediato y eso te hace que reacciones y entonces no te involucras en estas conductas de alto riesgo por el miedo. Ellos en esa parte automática no reaccionan, pero te pongo una experiencia, por ejemplo, te pongo dolor. Estás viendo a alguien que se pegó en el dedo chiquito del pie o que está sangrando, te pongo un video y entonces se te prenden tus áreas de dolor porque hay estas neuronas motoras en espejo que se ha dicho que reaccionan y dices, ay, me está doliendo, quítame eso, ¿no? En ellos no se prende. Pero la historia que no termina ahí. Si tú les dices, a ver, mijo, piensa que te está pasando a ti, güey, ¿no? Tú estás sintiendo el dolor, que sí la prenden. Entonces, las rutas, en el cerebro tenemos dos rutas para procesar emociones. Una ruta que es muy rápida, que es a través de la amígdala. La ves rápido, tengo miedo y grito, ¡ay! Una víbora en el campo, ¿no? Y una ruta que es más lenta, pero no se equivoca tanto. Y entonces, ¡ay! Hombre, no era una víbora, era un palito. ¿Qué rollo eché? ¿Sí me explico? Que va a través de la corteza. En ellos De razonar. que Sí. te razona, y en la evolución de la especie, pues las dos son importantes, porque imagínate cuando ibas por el campo y veías Sí, la una alerta. víbora, si dices, chin, será víbora, será palito, pues ya te Ya, mordió Dios, la ya moriste. víbora. Exacto, ¿no? Pero entonces aquí no es, aquí es, ellos en la parte automática no responden. En la lenta parte sí. cerebral sí responden. Ajá. Es que yo me acuerdo que la primera vez que hablamos sobre sociopatía y psicopatía fue porque leí un artículo en la revista que la adoro, que se llama American Scientific Mind, que salía en la portada del tema de la psicopatía y decía, it's not that they don't care, they can't. O sea, no es que no les importa y que no sientan, es que no pueden sentir, por lo menos no en la vía rápida. Es que esto de la vía rápida es lo nuevo que ha salido. Porque algo bien interesante que creo que cada vez que viene Fegui le vuelvo a pedir que me lo repita, porque es bien interesante para explicar lo que está diciendo Fegui, de cómo hay una parte en el cerebro, llámese la amígdala o llámese cualquier otra, que no conecta igual que conecta nuestro cerebro de los que somos normales en un psicópata. Todo Cuando el les sistema decías, límbico. oye, tú eres bueno, no, en la cárcel, Exacto. haz ese ejemplo, porque es súper interesante. No, es muy, porque claro, estoy con gente realmente que comete los crímenes más espantosos, que cortan personas, que las guardan en bolsas, y les digo, ¿y tú eres buena persona o mala persona? Ay, doctora, pues claro que soy bueno. Le digo, ¿cómo vas a ser bueno si todas las cosas que has hecho tan espantosas? Ay, no, ese era mi trabajo. ¿Cómo crees? Yo soy muy buena persona. Le digo, pero mataste a tu esposa. No, eso era culpa de ella, ¿no? Ella me puso el cuerno. Ella tuvo la culpa. Entonces, yo soy bueno. Digo, ¿cómo eres bueno? Porque mira, yo estoy comiendo una torta y tú tienes hambre, yo te doy de mi torta. Soy buenísima persona. Entonces, tienen estas distorsiones cognitivas, que eso es lo que se está basando en las terapias actuales, en donde tú los enfrentas a estas distorsiones mentales, en donde no eres buenísima persona, eres un hijo de tu tata, ¿no? Y no eres buenísima y esas cosas violan las reglas sociales, etcétera. Pero es difícil rehabilitar a un psicópata. Pero actualmente, pues, Porque en estas realidad técnicas, tendrías que estar rehabilitando la estructura del cerebro. las emociones
básicas del de cerebro. cómo conectan, de cómo reciben, de cómo registran el dolor o el placer, la culpa Exacto. o el remordimiento. Entonces, el problema es que esos son agentes socializadores. O sea, el miedo es muy importante cuando eres chiquito para que te eduque tu mamá y la escuela. Si tú te dicen, oye, si le sigues pegando a tu hermano, te voy a castigar y no vas a ir este fin de semana a no sé dónde, ¿no? Pero si tú no tienes miedo, si no sientes miedo, pues te vale madre que te castiguen o que no te lleven a ningún lado. Entonces, desde los 3 años, ellos tienen conductas opositivo desafiantes, son muy difíciles, y ellos me los cuentan solitos. Yo he encontrado 3 periodos críticos en el desarrollo de la psicopatía. A los 3 años te dicen, y eso me lo dicen ellos, no, doctora, yo de los 3 era terrible, ¿no? Todo el tiempo me castigaban, pero me valía cacahuate, ¿no? Otro periodo crítico es entre los 6 y los 8 años, en donde en la escuela no aprenden a leer a la misma tasa que los demás. Y eso tiene que ver con otra estructura que se llama la circunvolución angular. La circunvolución angular es muy importante para el aprendizaje de la lectoescritura. Tú haces asociaciones entre la letra y el sonido. Y esa circunvolución angular es muy importante en la integración intersensorial. Y en ellos no funciona, entonces no aprenden a leer a la misma tasa, a pesar de que son muy listos. Juana Barraza era analfabeta completamente. Y otro periodo crítico es a los 11 y 13 años, en donde se unen a pandillas y ya para rescatarlos, mija, ya es muy difícil. Y tiene que ver con áreas orbitofrontales. Y qué interesante lo que mencionaste, porque hace poco estuvo Vanessa Muñoz, ella es psiquiatra de niños, y justamente le pedimos que regresara a hablar de los niños con el trastorno oposicionista desafiante. En 2 semanas viene. En 2 semanas viene, porque no saben qué interesante es ese tema, ¿eh? Esos son índices muy tempranos de padres que necesitan en ese momento pedir ayuda si no pueden, porque pueden ser índices muy importantes de conductas sociopáticas y psicopáticas. Bueno, regresando vamos a hablar un poco más de la sociopatía, de cómo funciona el cerebro de un sociópata, si el cerebro está perfecto y todo es aprendido, y por quién estamos rodeados más, por psicópatas o sociópatas. Regresando con Fey Ostrowski, neuropsicóloga de la UNAM. No se vayan, ya volvemos. En W. Nosotros nos vamos a corte. Marta de Baile. En W. Estamos donde estés. Que analizando, Ay, no, ya me estamos voy. aquí, miren, ya no, sudando. Ni digan lo que están haciendo, qué vergüenza, ¿eh? No, qué horror. Cuentavientes, miren, está aquí la doctora Fey Ostrowski. Ella es neuropsicóloga. Tiene un doctorado en biomedicina de la Facultad de Medicina de la UNAM. Un posgrado en trastornos de comunicación de la Universidad de Northwestern en Illinois. Autora del libro Mentes Criminales. Y es profesora e investigadora de la UNAM. Y estamos hablando de la diferencia entre un psicópata y un sociópata. Si se perdieron la primera media hora de este programa, ¿saben qué? Bajen el podcast, porque ya no se les puede explicar todo. Exacto. Pero nos iba a explicar ahorita Fegui cuáles son las etapas de un psicópata, de un asesino de serial. un asesino por ejemplo. serial, que en general son psicópatas. Es muy interesante porque los asesinos seriales son los que nos causan más fascinación. O sea, dije, ¿qué es esto? Jeffrey ¿no? Dahmer. No, bueno. ¿Qué más me falta? John William Gacy. Sí. No, que además todos Claro. tienen doble vida. Tienen que Claro. tener esta visión de que está Claro. externo. Bueno, John Gacy invitaba creo que tiene fotos con políticos, con presidentes Sí, como no. Carter. Porque son y era un encantadores, payaso. sí. Era un payaso que iba a los hospitales a entretener a los niños. Wow. Pero encontraron en su jardín que había violado a más de 30 gentes y las había enterrado. Y hacía picnics en su jardín, que invitaba a comer a todas estas grandes personas, y la gente decía, sí, es muy divertido ir a su casa, pero huele un poco feo. Porque ahí estaban enterrados los 30 y tantos casos, ¿no? No, bueno. Entonces tienen esta doble vida. Juana Barraza, que asesinó a tantas viejitas, le llevaba mariachis a una vecina el 10 de mayo y le cantaba porque eras a la viejita, ¿no? Los asesinos seriales te generan fascinación porque matas algo de ti mismo cuando estás matando. Entonces el tipo de víctima que escoges es muy interesante. O sea, Juana, pues a su mamá, pero John Gacy homosexuales y él era homosexual, o sea, niños, ¿no?
Juan Garavito mataba niños, y Juan Garavito, que mató más de 300 niños, que es un asesino serial en Colombia, dicen que lo entrevistan y dice que qué quiere hacer. Dice, quiero crear un orfanatorio. Mira nomás, ¿no? O sea, entonces tienen que tener esta parte de que son muy buenas personas, que ayudan a la sociedad, etcétera. Entonces matan algo de ellos mismos y pasan por fases, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil agarrarlos porque cada uno, o sea, no hay relación entre las víctimas. Sí, exacto. ¿No? Entonces, ¿cómo los agarras? Los agarran de chiripa. Uh-huh. Me preguntabas ahorita, Rebeca, si hay más aquí en Estados Unidos, más en Estados Unidos que en México. La verdad es que no es que haya más, pero allá los pescan más porque, pues, a lo mejor hay más, pero los agarran de chiripa, no es porque haya mucha investigación a quien están agarrando. Pero antes de hacerte el examen de lo de la psicopatía y todo, que si estamos rodeados de psicópatas y quiénes son, la parte de las etapas por las que pasan. Los asesinos seriales primero pasan por una fase primero como que van aura, ¿no? Es en la que preside al proceso. Durante mucho tiempo tienen fantasías aberrantes en donde piensan, tengo que matar a esta persona que me hizo tanto daño, me hirió con sus palabras, o tengo estos miedos, y entonces van en su mente imaginando. Entonces, uh-huh, tienen estas fantasías que están, trabaje y trabaje con ellas. Entonces, un día ocurre un estrés en su vida, que cada quien es diferente. Juana, por ejemplo, era luchadora libre y dejó de luchar porque ya estaba grande, y esa lucha le hacía que canalizara toda su agresión. Entonces, sí, pues entonces... hay un disparador. Un disparador, eso es muy importante. Sí, sí, se quedó sin esa catarsis en las luchas. Sí, claro. Entonces, tú puedes ser una persona normal, de estos psicópatas subclínicos que ahorita les voy a hacer el examen, y tienes un estrés en tu vida, y vámonos. Ay. Se te dispara, hija. Por eso es importante hacer selección del personal que viene a trabajar contigo. Y de la pareja. Exacto. Luego viene una fase de pesca, en donde ya tienes tu aura y dices, tengo que actuar mi fantasía. Entonces voy a pescar a mi víctima. Uh-huh. Y entonces vas caminando y de repente dices, pelo negro, con raya en medio, con flaquita, ¡pum! Voy por esa, Juana, señora de la tercera edad. Y entonces la empiezas a observar como un tigre. Por eso te digo que la corteza en general está intacta, porque son capaces de planear, organizar sus crímenes muy bien, ¿no? Luego viene una fase de seducción, en donde vas y algunos asesinos seriales decían, estaba guapérrimo el tipo, y subía al coche a las chicas, en un bar puedes conocer, ahorita vivimos una época en donde te vas de antro y a ver con quién te vinculas, ¿no? Sí. Y cuando iban en el coche se daban cuenta que no había manija para bajarse. Sí, qué horror. ¿No? Entonces, la fase de seducción. Juana llegaba a las casas y si la persona traía llaves, ya no la seguía, pero si tocaba el timbre, pues ya no la seguía. Uh-huh. Si abría con llaves, decía, esta sola, es, claro, ¿no? Y entonces tocan y le decían, oiga, no me da un vasito de agua, o no quiere que le ayude con lavar de su ropa, o vengo del gobierno y le voy a dar un dinerito para la tercera edad. Entonces viene esta fase de seducción. Uh-huh. Los viejitos no te dejan entrar a su casa tan fácil. Sí, no. Entonces los dejaba entrar. Por eso, si es seductora, y si la ves no está nada guapa, pero es muy seductora. Sí. Si se buscó esposo. Claro. Bueno, luego viene la fase de captura, uh-huh, en donde ya deciden, ahora sí te voy a capturar. Agarrar a la presa. Y puedes traer tu kit o no tu kit para matar. Uh-huh. Ella agarraba cables para ahorcarlas. Y luego la fase del asesinato, donde ya los matan y se llevan algo de la casa. En general se llevan como un trofeo, como trofeos, ¿o qué? Algo para seguir reviviendo sus fantasías, sí. Proceso. Hay gente que le corta el cabello. Juana, ¿qué hacía? Juana se llevaba medias, claro, ¿no? Y luego viene una fase depresiva, porque ya reactúan esto, y entonces tienen que volver a actuar la fantasía aberrante, uh-huh, y vuelven a ir a matar. Otra vez más. Por eso el asesino serial se define que por lo menos
3 asesinatos con un intervalo de tiempo entre cada uno. Claro, claro. No, nos podríamos echar un programa. No, o sea, sí, todo el mundo un en programa Twitter completo. están los cuentavientes con los pelos de punta. ¿Cómo no? Oye, me preguntaba Rebeca de los asesinatos de Juárez, de las muertas de Juárez. Y tengo un amigo que se llama Martín Barón, que me platicaba que él hizo un estudio. En las muertas de Juárez meten en las estadísticas, hay muchas muertes de atropelladas, de dar a luz, y entonces por eso ponen tantas mujeres jóvenes. Pero que sí había un perfil en 7, 8 personas que era el mismo, en donde salían con el pezón mordido y desnucadas. Y entonces las hipótesis es que del otro lado de Juárez hay un centro de adiestramiento para los soldados que van a las guerras de Vietnam. Y piensan que había uno de estos soldados que se pasaba a Tijuana y ese era el que cometía esos crímenes, pero que no lo agarraban porque se regresaba otra vez. Claro. Y que a lo mejor si te vas a Irak, pues ahí hay un montón de señoras igual en ese actuando sus fantasías. Mira. Oigan, ¿quieren que les haga un examen, Sí. Peggy, para ver si son psicópatas? Vamos. Porque aquí dice una cuentaviente, oye, fíjate que a mi hermana le diagnosticaron a los 16 años psicopatía social. Ese está raro, porque es psicopatía, entonces sería una sociópata. Habría que ver porque ha de haber robado cosas, hizo actos antisociales, ¿no? Ok. Pero hablábamos entonces que en este artículo del Time y que está en la literatura, que tú interactúas por lo menos con un psicópata diario y que hay psicópatas que no están en la cárcel, que son los de cuello blanco. O sea, claro. César Duarte. Sí. No me digas que no es un psicópata. Bueno, ¿no? bueno. O sea, mandó matar, Sí. se ha robado y entonces Y sale y dice, yo soy lindo y bueno y lindo, inocente. y con su voz. Ay, Ahí soy está la bueno. psicopatía. Entonces hay muchos psicópatas afuera, ¿no? Claro, Y claro. ¿sabes dónde hay más? En todos los CEOs de las empresas. Es un medio muy propicio para ser Claro. psicópata y en la política también. Sí, pero hay psicópatas, o si quieres lo digo así, habemos psicópatas funcionales, Claro, son psicópatas subclínicos. subclínicos. A ver, ¿cómo va el examen? Ahí va. Les voy a hacer este resumen de 12 preguntas. Si la gente se empieza a preocupar, dicen, hijo, es que yo sí soy psicópata. Si se preocupan si son psicópatas, es que no son. A los Claro. psicópatas no les importa ser Ok. psicópatas, ¿no? Ok. Entonces, a ver, son 12 preguntas muy chiquitas que le quité las de la cárcel, porque son los que están afuera. Venga. Se van a calificar, pero a ver, del 1 al 7, porque como es un rango, entonces 1 es que no tengo eso. Califícate bien, Marta, Claro, porque uno uno voy que a no calificar. tengo, A ver, 7 ¿cómo es? que sí me voy al Sí, full. 1 que equivale poco o ausente, 7 totalmente de acuerdo, me describe Ok. perfectamente. Ok, Ok, y ya 2, vienen 3, las 4, plumas. 5, 6. Son 12 preguntas. Ok, venga. 1. Tiendo a manipular a los demás para obtener mis fines. Ok. ¿Ya? Del 1 al 7, ¿verdad? Del 1 al 7. Ok. Pásatela bien, tú también, No, Rebequita. yo ya puse Tener una 5. pluma. Sí, yo sí, como 6. Sí. Si ves Sí, cómo muy manipulo bien. a mi pobre laboratorio. Bueno, carezco de sentimientos de culpa o arrepentimiento. 1 es 0. 1 es nada. Ok. 7 es sí estoy de acuerdo. Ok. 3, deseo que los otros me admiren todo el tiempo. 4, no me preocupa la moralidad de mis acciones. O sea, si están bien o mal me vale. Yo las tengo que hacer y me tocó hacerlo. Ok. 5, utilizo la mentira o el engaño para conseguir lo que me propongo. Ay, de pronto sí exageramos. No, 0. Yo estuve esperando no sé qué. Ay, sí que- güey. Bueno, O sea, 2. como si manipulas- Estuve esperando media hora. A ver, y fueron 5 minutos. Si y acabas de manipulas, llegar. Ok. o sea, Ok. para lo que te propones. Venga. Tiendo a ser egoísta e insensible. 7, adulo a los demás para obtener mis fines. Ay, no se hagan. No, yo no. Yo ya fíjate, estoy apuntando. Yo no. 8, No soy barbera. busco prestigio y o estatus. Ajá. 9, tiendo a ser cínico o cínica. 10, tiendo a explotar a los demás para mis propias ganancias. 11, tiendo a esperar favores y atención especial de los demás.
12. Deseo que los demás me presten atención continua. Ok, saqué 39. Cha, 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 cha. A ver. Ok. El promedio de la población es 36. O sea, si tú eres entre 33 y 39 no eres. No estoy segura, ¿eh? Te lo juro que 39 y contesté súper honesta. Yo 25, súper honesta. Ok. ¿Nadie más aquí? No, nadie. No se la hizo. Lili estaba viendo cómo Lili. sube el examen a martadebaile.com para que lo suban. Ok. Y los que tienen arriba de 45 puntos tienen una psicopatía subclínica. A ver, que nos digan los cuentavientes. Sí, A ver, que nos ¿cuántos digan, sacaron? Y no ya salen aquí los analizo. oxistas. A ver, ¿cuántos sacaron? Digan la verdad, cuentavientes. Y te voy a decir, en estas 12 preguntitas, como ustedes ven, hay varios componentes. Uno es maquiavelismo. Tiendes a manipular a los demás. El fin justifica los medios. Claro. ¿No? Hay preguntas de psicopatía, me vale madres, no siento feo de hacerlo, y narcisismo, ¿no? Esta necesidad de ser admirado y halagado y todo el tiempo venerado por los demás. Si Marta es narcisista, le gritonea a todo mundo y no siente culpa ni nada. No es cierto. No Sí, de, seas- sé qué. No perrees, No sé Rebeca. cuánto. Es que es muy exigente. cierto. No, es muy soy exigente. exigente. ¿Eh? Es muy exigente. Maldita sociópata. Por eso se arde. Maldita sociópata. Sí. Bueno, no hablamos, entonces, lo que te quiero decir, la sociopatía tiene un componente adquirido, puede ser adquirido porque vives en ambientes sociales que se fomenta, que robes y que mates, etcétera, o puede ser un componente neuronal. Los niños que tienen el síndrome del bebé sacudido, en Sí. donde se alteran las zonas frontales del cerebro, que Se tiene le un mueve la componente- mollera, que dicen. Exacto, y que son abusados desde chicos. Desde Esa es chiquitos. una sociopatía adquirida. Ok. La psicopatía es otro rollo, naces y te haces, puede ser subclínica y que decidas actuar en un momento dado, y de repente pues decides actuar. Pero puedes decir que cada quien tiene un grado pequeño de sociopatía. Es O que, de psicopatía. esto no es como tengo gripa o no tengo gripa, o tengo tuberculosis o no tengo tuberculosis. Estoy Hay todo un embarazada, no grado. estoy embarazada. Exacto, no hay de poquito embarazada. Exacto. No, aquí sí hay poquito embarazada, ¿no? Ok. O sea, hay rangos de ¿Ves? psicopatía. Hay gente como los que yo veo en la cárcel, los que Marta está vuelta loca viendo ahí que de capa. Yo una vez vi un narco que me dijo, tenía como cara de veras, los ojos desorbitados. Me decía, chécame en internet para que veas lo que hago. Y sí, lo checamos, y bueno, decapitaba, y se morían de la risa, y salía así. Qué cosa. Bueno, Y toda la bueno, conversación sobre la psicopatía y la sociopatía, las características, la diferencia y el test están arriba en martadebaile.com para que lo vean ahora. Se ha Gracias, estimado que Feli. del 5 al 15% de la población es psicópata subclínico. Así es que todos van a interactuar con uno, y ya no hablamos, pero ¿qué debes hacer? Alejarte lo antes posible de Y esas cuéntaselo personas. a quien más confianza le tengas. Sigan a Fegui por si necesitan contarle algo. @Fegui Ostrowski en Twitter. Y vamos a hacer en 2 semanas el trastorno desafiante oposicionista de niños, que va a ser un tema bien interesante. Muchas gracias, Fegui. Un placer tenerte aquí como Igual, siempre. que se Son las 12:51 de la tarde en W Radio. Nada más, una alegría más que les tengo que decir, porque esto dura hasta el 21 de noviembre. Elvex tiene, ahora sí que el buen fin, para ellos es el buen mes, y ya arrancó. Tienen todos los productos al 40% de descuento, desde llaves, regaderas o muebles cerámicos, hasta el 21 de noviembre. Entonces, si quieren encontrar el distribuidor Elvex más cercano, entren a elvex.com.mx y no desaprovechen este 40% de descuento en el buen mes de Elvex. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Hasta luego, cuentavientes. The Beauty Effect Noviembre. Forever Young. 43 tips and tricks para regresar el tiempo y verte más joven. Aprende a usar el Botox sin terminar con cara de susto. Cómo hacerte un lifting sin bisturí. 14 consejos para que tu sueño te haga más guapa. Esto y más en The Beauty Effect, la única revista 100% de belleza en México. Búscala cada mes. A cada mes. A cada mes. A cada mes.